El liderazgo se empiece a multiplicar en el marco de las instituciones. Y por eso creo que ese es el camino de la excelencia y el camino de la excelencia y es realmente el foco de nuestras instituciones. Chao, muchas gracias. Chao. Que va a ser también Camper. Yo voy a presentar solamente al moderador, ¿cierto? Que tiene esa tarea de moderar y reunir a esos líderes clínicos para que nos cuenten cómo se hace eso, cómo se recorre ese camino cuando es uno el responsable del gobierno clínico de una institución y tiene que enrutar esos líderes hacia la generación de valor. Entonces, doctor Cadavid, el auditorio es suyo, ¿cierto? Casi que no necesita presentación el doctor Cadavid, médico, egresado de la Universidad de Caldas, su acento lo delatará, especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Bolivariana, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la misma universidad, pero creo que además ha sido un líder que ha ido enrutando una institución que ahora dirige, ¿cierto? Que es el Hospital Pablo Tobón Uribe, hospital de nuestro corazón. Doctor Cadavid, el auditorio es suyo y lo invito a generar su panel. Bueno, buenas tardes a todos por su presencia. Quiero hacer una precisión. Yo soy el director médico, el director general. Está por allá atrás y después me regañan ahí. Quiero invitar aquí al estrado a la doctora Sandra Franco. La doctora Sandra es internista, es hemato-oncóloga y actualmente tiene una responsabilidad grande, difícil, y es la directora médica del CETIC, que todos conocemos cuál es su función social como institución prestadora de salud para pacientes con cáncer e investigación en cáncer. Quiero también invitar a Carmen Elisa. Carmen Elisa Núñez viene en representación de la industria. Carmen Elisa tiene un historial largo, muy largo, trabajó con la OES, ha dirigido IPS y actualmente trabaja con Johnson & Johnson. Tiene un cargo como directora asociada de Economía de la Salud y Acceso a los Mercados. Bienvenida, Carmen. Y finalmente quiero invitar a Adolfo Ginás, muy conocido, no necesita presentación. Adolfo, médico ortopedista y es el director médico de la clínica de la Fundación Santa Fe Bogotá. Bueno, digamos que tenemos la tarea en los siguientes 30 minutos de discutir un tema que nos ponen que es liderazgo clínico. Antes de empezar con las preguntas, porque me toca la parte fácil que es preguntar, pues los quiero poner un poco en contexto de lo que ha sido la conversación que tuvimos las 4 personas que estamos aquí sobre cómo hacer que esta conversación pues, entregue una información que sea útil y concreta. Lo primero es que pues, todos sabemos que las instituciones prestadoras de salud son instituciones muy complejas. Su contexto es mucho más complejo que, por decirlo así, de la industria manufacturera. Una empresa que hace zapatos, pues hace zapatos, pero una institución que presta probablemente el servicio más importante, lo más preciado que tiene el ser humano, que es su salud, pues calculen lo que es un hospital. En un hospital intervienen ingenieros, empresas de seguridad, nutrición, la industria farmacéutica, la industria de los insumos y finalmente todo ese grupo, todo ese equipo que hay en diferentes áreas termina siendo el equipo de trabajo para que los grupos clínicos, esos grupos que son los que le están poniendo la cara al paciente, pues
presten su función, que es atender la salud de las personas. Pero eso hay que tener la receta para que las instituciones de salud hagan ese proceso y esa promesa de servicio. Esa promesa de servicio probablemente la plasmamos en algo que, digamos, coloquialmente llamamos modelo asistencial. El modelo asistencial es la representación de la promesa de servicio de cada una de nuestras instituciones y se construye, este modelo lo construimos, es precisamente basado en las necesidades de salud, el entorno social y por supuesto el entorno económico de esa población que hace parte de nuestras instituciones. Entonces, como para arrancar un poco sobre el tema, si ustedes miran, pues obviamente las personas que están acá, Sandra hace parte de una institución que es muy específico su proceso de atención, pacientes con cáncer. Adolfo tiene a su cargo una institución donde no solamente ve pacientes con cáncer, sino pacientes de trauma, ortopedia, ginecobstetricia, etcétera, etcétera. Entonces, en grandes rasgos podríamos decir que son instituciones que son diferentes y que probablemente su modelo de atención se haya construido diferente. Pues la primera pregunta que quiero hacerles, y voy a empezar por las damas, Sandra y después Adolfo, es cuéntenos un poquito cómo está construido ese modelo de atención, cómo es esa promesa de valor. Y finalmente, Carmen Elisa, no te salvas, te tengo una pregunta que te va a poner en dificultades. Entonces, primero dos disclaimers. Uno, para mí me llena de humildad poder estar sentada acá junto a ustedes. Como ustedes saben, vengo en representación de una institución que acaba de nacer y estoy junto a médicos que manejan instituciones que llevan 50 años desarrollando el modelo de atención. Entonces, claramente nosotros, yo le decía al doctor Ginás, somos recién nacidos si nos vamos a comparar con ustedes, y eso pues debe tenerse en cuenta de aquí en adelante en lo que voy a hablar. También somos excesivamente más jóvenes que los compañeros, no mentiras. Y el otro disclaimer es que por haber nacido hace poco, tenemos la oportunidad, o tuvimos y seguimos teniendo la oportunidad de forjar un modelo desde cero. Y eso es una oportunidad única, creo que es una oportunidad que muy poquitos de los que estamos sentados acá, porque los veo a todos ustedes y todos son jóvenes, han tenido la oportunidad de trabajar en un hospital que acaba de nacer. Eso que nos da de oportunidad de poder montar el modelo como nosotros queremos. Con la ventaja que nosotros nacimos ya en la era de la atención basada en valor. Sus instituciones no tuvieron esa gran oportunidad que tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a diseñar lo que queríamos, teníamos una cantidad de información supremamente valiosa y teníamos esa oportunidad única de hacerlo tal cual queríamos. Entonces, ¿qué hicimos para llegar ya a lo específico y cuál es como tú nos dices, el consejo o lo que hemos hecho, si le sirve a alguien de experiencia, es definir cuál es el norte de la institución? Es decir, hay que definir cuáles son los fundamentales de nuestra institución de salud y todos son válidos y todos son diferentes. Entonces, nuestros fundamentales son que somos, distinto a las instituciones de ustedes, somos una institución monográfica que se dedica únicamente al tratamiento de pacientes con cáncer. Eso nos da, digamos, unas características muy distintas a las otras. Lo otro es que el otro fundamental es la multidisciplinariedad. Ya les voy a contar un poquito cómo es nuestro modelo, pero nuestro modelo se basa en eso, desde el comienzo la multidisciplinariedad, la integralidad. Desde el principio dijimos vamos a hacer un modelo de atención centrado en paciente y familia,
Incluimos otro tema muy importante que me gustaría hacer énfasis acá, que es el tema de la investigación y la educación. Creo que lo que hace distinto a un centro de cáncer, hablando específicamente de centros de cáncer, es realmente que puedan generar ciencia. Entonces incluimos dentro de nuestros fundamentales ese tema tan importante que es la investigación. Y otro fundamental que puede que nos haga un poquito distintos es que nosotros le prestamos atención a todo tipo de pacientes. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos pacientes que están en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, que pertenecen a planes o que tienen planes de medicina prepagada y particulares. Entonces, eso, los que trabajan en hospitales saben que eso pues realmente es un reto muy grande, pero hasta ahora lo hemos logrado hacer y al día de hoy, llevamos solamente 1 año y 2 meses de funcionamiento, hemos logrado atender todo tipo de paciente. Como ustedes saben, pues el sistema de salud es siempre y cuando tengan acceso de acuerdo a los contratos. Entonces, teniendo en cuenta esos fundamentales que son innegociables, ¿qué fue lo que hicimos? Diseñar un modelo de atención diferente, una estructura que es diferente, una estructura en donde por supuesto pues yo tengo un jefe, yo tengo médicos que están debajo mío, pero es una estructura un poco más funcional y es una estructura en donde los especialistas nos agrupamos en lo que llamamos nosotros unidades funcionales clínicas. Esas unidades funcionales clínicas es un grupo de especialistas y por supuesto pues en cáncer esto se puede hacer de manera relativamente fácil, es un grupo de especialistas que se dedican a tratar esa enfermedad, no necesariamente médicos, puede haber especialistas en terapia física, especialistas en nutrición, especialistas en psicología, psiquiatría, etcétera, que se agrupan alrededor de una patología o un grupo de patologías, por supuesto con el paciente y su familia en el centro. Entonces, lo que nosotros diseñamos fue un hospital en donde no hay un departamento de cirugía, hay una unidad funcional clínica de sarcomas, donde está el ortopedista oncólogo. Hay una unidad funcional clínica de mama, en donde está el oncólogo que se dedica a mama, y está el cirujano de mama y de tejidos blandos. Entonces, tenemos hoy en día 12 unidades funcionales clínicas de los tumores principales. A hoy nos falta abrir tal vez trasplante de médula ósea, que lo abriremos prontamente, pero todos los especialistas nos reunimos en torno a esa especialidad. Por supuesto tenemos la estructura de hospital tradicional, en donde hay un servicio de hospitalización, se llaman UFAS, unidades funcionales asistenciales, y tenemos la hospitalización, tenemos el cuidado intensivo, pero todo realmente enfocado hacia el paciente oncológico. Y cuando nosotros miramos hospitalización, lo que miramos es qué porcentaje de pacientes de la UFA de gastrointestinal, de la UFC de gastrointestinal están hospitalizados, y eso es lo que nosotros medimos. Ahora, ¿cómo es la atención y cómo hacemos que esto sea multidisciplinario? El paciente llega a la unidad funcional clínica y tenemos un modelo súper bonito que es el modelo de navegadoras. Por supuesto no es inventado por nosotros, es traído de otras latitudes. Cada una de estas unidades funcionales tiene una navegadora. El paciente con cáncer tiene necesidades infinitas, muchísimo más allá de su cáncer. Entonces, esta navegadora identifica las necesidades clínicas y sociales, socioeconómicas, antes del contacto del paciente con la unidad funcional clínica. Identifica si tiene que ver al oncólogo, al cirujano, al de cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Agenda estas citas de manera multidisciplinaria. Como no hay una consulta de oncología, sino hay una consulta de seno, en donde está el oncólogo y el cirujano y el paliativista y el radioterapeuta, pues ese paciente va a ser visto de manera integral. Y tenemos esta ruta establecida en que el paciente vea la navegadora, vea a los especialistas, se genera el proceso diagnóstico, y lo otro que es distinto y muy bonito es que las decisiones son consensuadas. Todo paciente, 100% de pacientes nuevos a CETIC, van a una junta de decisión multidisciplinaria. De la junta de decisión multidisciplinaria se desprende cuál es el tratamiento ya concertado entre todas las disciplinas y el paciente inicia su tratamiento. Por supuesto, nosotros tendremos que ver en algún momento si esto va a hacer que se mejoren los resultados finales en cáncer. Hoy en día estamos midiendo los tiempos que hay entre punto y punto. Hoy el doctor Gallardo decía, bueno, ¿qué pasa cuando el paciente llega a urgencias y después tiene que ir a cirugía? ¿Será que la atención es la misma? Entonces, estos modelos multidisciplinarios me permiten medir
por ejemplo, cuál es el tiempo entre la decisión terapéutica y que el paciente vaya a las 3 especialidades, digamos, principales de cáncer, que son cirugía o quimioterapia o radioterapia, y poder ver si eso tiene un impacto hacia el futuro. Creo que eso es fundamental, porque algo que ha pasado en Colombia, que lo mostraron en una de las sesiones anteriores, es que aquí tenemos muy buenos especialistas, tenemos muy buenos centros médicos, pero hay un tiempo muy largo entre la presentación del síntoma hasta que el paciente empieza tratamiento. En Colombia ese tiempo en promedio son 120 días. 120 días entre que yo tengo un sangrado gastrointestinal y comienzo un tratamiento. Eso es demasiado largo. Entonces, si nosotros logramos acortar la oportunidad, tenemos que solo con eso ser capaces de mejorar los resultados a largo plazo, y eso se va a lograr con un esquema en donde todos los, digamos, participantes estén en juego y alrededor del manejo de este paciente. Gracias. Todos tienen. Adolfo, por favor. No, yo aquí preocupado, Carlos, pues por la juventud y la inocencia. No, consígame, oiga, ¿para qué me invita? Consígame una que sepa. No, qué barbaridad. Oiga, no, yo quisiera alinearme pues detrás de muchas de las afirmaciones que ha hecho Sandra, porque muchas las compartimos, pero quisiera partir de un par de afirmaciones, y es que a diferencia de los caminos que todos conducen a Roma, los modelos de atención en salud no conducen todos al mismo sitio, y muchas veces uno se equivoca en diferentes escenarios, en discusiones de convergencia, buscando que 3 conferencistas se pongan de acuerdo sobre una propuesta de valor. Escuchamos al doctor García y su equipo. Él tiene una propuesta de valor para un modelo de altísimo desempeño en una patología concreta. Eso sirve para eso, y de una manera extraordinaria. Pero no todos los modelos sirven para lo mismo, ni es necesario que todos hagamos lo mismo. Entonces, acá hay una convergencia muy grande entre la institución que Sandra representa y aquella donde yo estoy y usted también. Y es que buscamos el desempeño más alto posible en aquello de lo que hacemos. Y eso tiene una cantidad de transacciones, una cantidad de decisiones. Y no es ese el único camino, ni necesariamente es para todas partes. Entonces, en eso somos muy parecidos. Buscamos el mejor desempeño posible. Queremos construir el máximo valor existente basado en la evidencia. Ese es el planteamiento, ese es común. La configuración es un poco diferente. Nosotros tenemos una configuración de un hospital general, donde tenemos un orden detrás para asegurarse que hay una serie de acciones que podemos gestionar, de manera que los cirujanos están en el departamento de cirugía y los internistas en el departamento de medicina interna, y ponemos en orden con los directores médicos en cada hospital una cantidad de elementos del mantenimiento intelectual de esas disciplinas que tienen homogeneidad. Además, buscamos el altísimo desempeño enfocándonos en patologías muy concretas, donde la esencia que conecta con la última de sus preguntas está en que tengamos un liderazgo colectivo, ejemplo que acabamos de ver de voz del grupo del doctor García. Esa es la segunda configuración, y de esos hacemos 18 cosas bien. Podemos demostrarlo y seguimos trabajando por mejorar. Y tenemos una tercera configuración que es más amplia, donde producimos la mayoría de lo que hacemos, con una cantidad de gerencia para buscar esa alineación a la que se refería el doctor Gallardo en su charla introductoria. Entonces tenemos 3 configuraciones, un poquito como la Santísima Trinidad. Me toca llevar esto al nivel celestial, porque después de la doctora Sandra, pues me queda muy difícil. Entonces, como la Santísima Trinidad, Sandra, para ir dándole como dimensión a la cosa, hacemos esas 3 cosas. Nuestro objetivo realmente es, ya que servimos en diferentes sitios, es producir homogeneidad en los resultados, independientemente de dónde estemos. Y queremos que esa homogeneidad esté alineada con la mejor evidencia disponible. Y nuestro objetivo es construir valor, pero para cerrar, Carlos, una reflexión sobre valor que es una cosa singular. Y es que el valor solo existe cuando aquel que es el objeto
del enamoramiento lo reconoce. Uno no puede decirle a Carlos, míreme lo valioso que yo soy. Yo tengo que hacer cosas y usted dice, hombre, Adolfo se sentó hoy acá y dijo unas cosas que yo reconozco como valiosas. Entonces, la parte complicada del valor no es construirlo, que es bien difícil, sino además comunicarlo para que se entienda qué es lo que uno quiere hacer. Porque yo le puedo decir que algunas de las cosas más valiosas que nosotros construimos no son fáciles de capturar en el entorno. A veces no recibimos tantos pacientes como podríamos atender en cosas que hacemos muy bien y hacemos otras menos bien que parecen ser populares, de manera que no siempre hay concordancia, de manera que una vez uno construye el valor, conseguir que sea reconocido en el entorno es el mayor de los desafíos, de manera que en eso tenemos, digamos, una gran convergencia en los modelos. Bueno, pues creo que una explicación muy completa de ambos. Importante, podría uno, para sacar como una conclusión en términos, y es que pues, el fin último será la salud de nuestros pacientes y el bienestar tanto del paciente y su familia. Probablemente pues, en un país rampante diríamos que la receta puede ser diferente, pero el resultado va a ser el mismo. Eso es, yo creo que incluso parte de la filosofía de Plaintree es cómo el paciente y su familia son el centro de todos los procesos, no solamente de atención, sino incluso estructurales. Me mostrabas el hospital que tienen, me parece hermoso, pues, inspira pues uno tener una sala de hospitalización como la que ustedes tienen. Viene una pregunta que quiero hacer, y es que Carmen Elisa, como les conté, está representando la industria, y la industria es un participante precisamente de esos procesos de atención. De modo que tienen una responsabilidad grande y un compromiso grande con las instituciones de salud. Ustedes tienen mucha experiencia en la construcción de modelos y de propuestas de valor como instituciones y como industria. Si yo te digo, Carmen Elisa, en los años de experiencia que tienes, lo que la industria le puede ofrecer a una institución, a cualquiera de estas instituciones que decida levantar la mano y decirle, hombre, busquemos a la industria para que nos ayude a construir esa propuesta de valor, ¿cuáles crees que son los habilitadores, los determinantes fundamentales para la construcción de esa propuesta? Yo dije que a mí no me tocaba la pregunta fácil y no me la hiciste fácil. Creo que hay dos elementos que son fundamentales y creo que de alguna manera Adolfo y Sandra lo dijeron, y es, el primer habilitador es que tengamos un propósito común, el identificar que tengamos un propósito común, y ese propósito común debemos decírnoslo. En el caso de la organización en que yo trabajo, claramente ese propósito está centrado en tener y contribuir al mejor resultado de la atención, en un compromiso claro por nuestros pacientes, claro por nuestros médicos y el equipo de salud. Reconocemos que somos responsables de los sistemas de salud en los cuales trabajamos, y ese es el primer elemento, entre ambas organizaciones decir si en lo fundamental estamos de acuerdo. Y el segundo habilitador más importante en esa construcción es realmente construir la confianza. Todos hablamos de confianza, pero construir confianza responsable significa el que caminemos juntos, el que aprendamos juntos, el que pensemos que tenemos que corregir juntos y darnos la posibilidad de hacer eso entre ambas partes. Y eso no es fácil, uno se equivoca, aprende, pero si lo tenemos claro en lo fundamental, es factible hacerlo para lograr el mejor resultado para nuestros pacientes, su familia y nuestro sistema de salud. Perfecto, gracias Carmen Elisa. Bueno, ahora sí vamos a empezar el tema, liderazgo. Este era el entrenarnos. La introducción. A ver, pues obviamente los modelos de atención no funcionan si uno no tiene alineados los actores del proceso. Recientemente leía un documento que es una triste realidad, y es que en general los médicos y todo lo que tiene que ver mucho con atención en salud, pero específicamente el grupo médico, no es fácil
ponerlos a trabajar en equipo. No es fácil hacer, por ejemplo, lo que Sandra está construyendo. Michael Porter desde hace por unos 10 años o más ha trabajado mucho en eso y me parece un modelo pues espectacular el que estás haciendo, pero poner a los médicos y a todo el grupo, a todo su equipo, a trabajar con una meta, todos pensando y todos pedaleando en ese mismo sentido, pues obviamente eso no es fácil. Sumado a esto que recuerden que esos equipos clínicos finalmente son las personas que determinan 3 cosas. Primero, los resultados clínicos. Segundo, la fidelización de esos pacientes a la institución. Y tercero, por supuesto, una que nos golpea a todos, que son los costos. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta y a Sandra, pues que lo está haciendo recientemente, a Adolfo, que lleva muchos años con su trabajo en una institución tan prestigiosa como la Fundación. ¿Cuáles son esos obstáculos y cómo vencer esos obstáculos en la conformación de esos equipos para continuar ese proceso y esa promesa de servicio que llamamos modelo asistencial, que la plasmamos en el modelo asistencial? Dale, Sandra. Yo creo que inicia con la selección de las personas, ¿sí? Y la selección de las personas no es fácil porque, como ya lo hemos dicho, en Colombia hay excelentes profesionales, pero no todos, y eso no está ni bien ni mal, tienen la misma motivación. Entonces, lo primero es, digamos que la primera herramienta para tú lograr esto es escoger un equipo que sea capaz de, vivir en aceptar este propósito superior que la institución que se ha propuesto, y personas que sean muy abiertas a trabajar en equipo, personas que sean resilientes. Empezar una institución de salud de este tamaño no es fácil y no es tampoco para todas las personas. No todos tenemos la paciencia, la capacidad de soportar un poquito los momentos difíciles, porque generalmente los médicos que ya tenemos que ya tienen cierto, digamos, trayectoria tanto académica como profesional, pues están acostumbrados a cierto tipo de manejo. Entonces, ese tipo de motivación hay que poder reconocerla en las personas cuando las vamos a tratar a nuestra institución, traer a nuestra institución. Un ejemplo es si hay alguna persona que ya está en una situación en donde para esa persona, para ese médico o profesional de la salud, la investigación no es importante, pues digamos que no tendría cabida en una institución como la mía, y eso no está mal, pero sí tiene uno que, lo que está mal es traer a una persona que no esté para eso y someterla a ese tipo de trabajo diario. Eso no está bien. Tal vez después de ya tener las personas, yo creo que es súper importante la comunicación, es decir, ¿cómo hago yo para mantener o cómo hago yo para transmitir eso que nos propusimos las personas que lo escribimos y que lo diseñamos? ¿Cómo hago para que esto se vuelva el día a día de la institución? Y esa comunicación no es fácil, porque una vez los hospitales arrancan, y ustedes que ya cuando llegaron a sus hospitales probablemente esto ya era el día a día y nos consume el día a día, es cómo hago yo para mantener viva esa comunicación, de yo poder mostrarle a la gente cuál es nuestro objetivo. No nos olvidemos cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros pilares, por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos que se vuelva, que lo vivan también. Y para eso debemos claramente tener unas estructuras, digamos, que no sean jerárquicas, sino más bien funcionales. Entonces, la hiperespecialización ayuda a eso, ¿sí? Si tú tienes un grupo de ortopedia especializado, pues tu gente va a estar rodeada en este quehacer diario de profesionales muy motivados también, y eso se contagia. Eso es contagioso, eso se pega y hace que todos queramos salir adelante con esas necesidades que tiene ese grupo y pudiendo comunicárselas a la persona que tiene los mismos intereses que nosotros. Entonces,
estructuras que no son jerárquicas sino funcionales y que te permiten una comunicación directa en el día a día y con las personas que realmente se viven tu día a día, pues lo hace más fácil. Que es duro de las instituciones, el desgaste de los equipos de salud. El desgaste de los equipos de salud es bien importante y yo creo que uno tiene que reconocerlo desde el día 1 y tratar de hacer estrategias para que eso no pase. Entonces, estar pendientes del bienestar no solamente académico, no solamente profesional, pero también emocional de las personas, hacer programas de bienestar para los trabajadores son supremamente importantes y que poco a poco se vayan adheriendo a esos programas de bienestar. Yo creo que los médicos somos, no hablo solo de médicos, las personas que estamos en salud, solo estamos en esta carrera de trabajo, entonces se nos olvida que tenemos que parar y que tenemos que respirar. Un ejemplo, en el CETIC hacemos una sesión de mindfulness todos los viernes. Los primeros viernes íbamos 2 personas. Y poco a poco la gente ha ido aprendiendo que esto es importante, el hablar de temas que no sean médicos necesariamente es importante y es importante buscar este tema que todo el mundo habla que es la fidelización, pero pocos entendemos porque es que de pronto lo que yo necesito es distinto a lo que tú necesitas y eso hay que preguntar lo que es lo que usted necesita para que usted esté fidelizada con mi propósito, con el mío no, sino el de mi institución. ¿Qué es lo que se necesita para que usted nunca se vaya de acá y siempre siga trabajando? Y eso no es tan obvio como muchos creemos. Entonces, creo que esos puntos son claves. No quiero seguir hablando para dejar que ustedes también den sus opiniones, pero creo que esos puntos, digamos, para empezar, son importantes. Nuevamente muy alineados. Yo creo que es requisito indispensable para liderar que haya alineación del gobierno corporativo. La alineación es subalterna a lo que sea el sentido de propósito de la organización. Eso tiene que ser, Carlos, nítido, entendible, de manera que las personas que se acercan a la entidad entiendan claramente hacia dónde va y uno se suma a esa misión. Eso es para mí la esencia. El liderazgo, todos nosotros tenemos la obligación de ser increíblemente consistentes, porque no hay nada que más detesten los equipos de alto desempeño, que incluye a los médicos, pero no se limita, es a las inconsistencias, los mensajes ambivalentes o la falta de respaldo cuando el momento es el de verdad. Cuando hay que tomar una decisión y en ese momento el liderazgo flaquea. Ganarse el respeto de vuelta es muy difícil después de un ejercicio de eso, de manera que el sentido de propósito nítido, el liderazgo consistente a cualquier precio, y ahí entra la dirección médica a construir. Uno recluta personas que compartan esa visión y parte de la base que hay honestidad en que la persona declara que quiere hacer eso. Y de ahí en adelante el trabajo del director médico es habilitar, es preguntar qué necesita, qué hay que construir para que se puedan lograr esos objetivos. Yo partí desde la enunciación y con Sandra hablando de que estas son 2 entidades que buscan el más alto desempeño posible. Entonces hay cosas que son muy simpáticas. Yo recuerdo una escena de Misión Imposible, una de las últimas películas donde el señor de Misión Imposible lo han vuelto como más millennial y el tipo está por allá en su tiempo privado, que eso no se usa. Si uno no es un agente no tiene tiempo privado, pero el tipo está por allá escalando en la roca, llega el helicóptero con la misión y el tipo lee la misión y dice: oiga, esta misión está como difícil. Le dice: sí, es que esta no es misión difícil, esta es misión imposible. Y ese es parte del lenguaje, digamos, lo que estamos construyendo es increíblemente difícil. Necesita que estas personas de las que hablaba Sandra tengan un continuo entre su vida personal y lo que quieren construir. No es una separación, no es que de lunes a viernes trabajo en esto y después me relajo y me desconecto. No, esto es alto desempeño. Si usted va a ser atleta y va a correr 100 metros planos en menos de 9 segundos, tiene que vivir, digamos, enfocado en los 9 segundos, respetando a su familia, respetando a sus hijos, respetando unos espacios, pero enloquecido por los 9 segundos.
y se requiere que esto sea fundamental. En otras palabras, que uno comparte el sentido de propósito, que no haya ninguna violencia en el liderazgo, y muy especialmente en entidades complejas, muy especialmente la suya y la nuestra, que tienen toda esta complejidad, un hospital general que tiene múltiples dimensiones, que sean capaces de funcionar en un liderazgo colaborativo y no el liderazgo caudillista con el que muchos de nosotros crecimos. Pero yo quiero transmitir 3 momentos de sorpresa para mí en mi proceso personal, descubriendo dimensiones de la organización. Todos arrancamos, Santiago, queriendo hacer medicina, y de pronto apareció la medicina basada en la evidencia, y un grupo de personas tomaron esto con gran fervor, pero no todas. Más adelante, muy para mi sorpresa, apareció Plaintree, y súbitamente personas que trabajaban y cumplían vibraron con Plaintree, vibraron con esa dimensión, porque no todo el mundo vibra con las mismas ondas, aunque todas se necesitan. Y recientemente he tenido una tercera sorpresa, Carlos, y es la sorpresa de sostenibilidad, que es un tema que apasiona a algunas personas. Todos entendemos que es importante, pero apasiona a unas personas. De manera que dentro de ese sentido de propósito corporativo hay unos filones, unos ángulos, así como hay fortalezas en investigación, más asistenciales, más administrativos, más investigativos, pero lo central es coherencia con ese sentido de propósito y respaldo absoluto, especialmente en los momentos difíciles. Y así no sean los momentos difíciles, creo que hay un tema que se le olvida a las instituciones, y puede que esto sea en general a muchos, digamos, tipos de negocios distintos, que es el reconocimiento a las personas. Creo que el reconocimiento a la labor de las personas tiene que ser algo que se viva, porque que se viva en el día a día, por cualquier cosa que hagan. Uno tiene que reconocer las buenas acciones de las personas que trabajan con nosotros, y hacerlas públicas y dar las gracias, porque finalmente, como dices tú, es que es el equipo médico el que acaba tomando estas decisiones difíciles, tratando en los pacientes, aumentando o bajando el costo, en fin, un montón de temas del día a día que, si no son reconocidos y agradecidos, pues te pueden llevar a la falta de alineación, como dices tú, con la estructura de la planeación. Perfecto. Bueno, en la conversación que tuvimos los 4, antes de venir acá, que estábamos preparando cuáles eran los objetivos y lo que queríamos transmitir, Carmen, Elisa, tú hiciste un comentario cuando hablabas de equipos de liderazgo organizacional que estén interesados y que participen activamente en los procesos. Eso suena muy bonito, pero ¿cómo? Y yo digo que me están tocando las preguntas difíciles, Carlos. Yo creo que hoy vimos un primer elemento que Henry planteó, y es como, si empezamos a pensar en condición de salud, empieza a ser un poco más fácil. Lo segundo es reconocer que el resultado de la atención no solo depende de los equipos clínicos. Los resultados de la atención en salud requieren que los equipos administrativos de las organizaciones estén alineados en ese mismo propósito. Entonces, la conformación del equipo debe pasar siendo muy deliberados en esa ruta de atención, en cuál es el equipo clínico, no clínico. Esta mañana también participamos en el taller de lo importante de enfermería, nuestros equipos clínicos de las diferentes especialidades, y ese equipo, cuando uno lo conforma, que parece fácil, es cómo lo llevo a un siguiente nivel, donde el conocimiento es diferente, las habilidades son diferentes, los niveles organizacionales son diferentes, y ese reto solo se logra si uno tiene un equipo de liderazgo organizacional que viva el proceso, que los equipos lo vean presentes, que los equipos sientan que no solo es el participar, digo, de vez en cuando monitoreo, sino que participe activamente en ese día a día, que viva no solo el resultado, que viva y nutra cuando los resultados no son tan buenos, pero no deje al equipo caer. Yo creo, y hay una frase que decía el doctor Julio Portocarrero, y es:
Esto solo se puede hacer con el ejemplo. El liderazgo organizacional se fundamenta en el ejemplo de cada uno de los líderes desde esa perspectiva, no solo desde lo clínico, sino el reconocimiento de la señora que pasa y está haciendo el aseo y hace parte de que la seguridad del paciente funcione, de que el paciente no se caiga, y ese es uno de los indicadores de calidad y seguridad más importantes que tenemos en el país. Entonces, yo creo que eso es lo que he aprendido con la experiencia. Gracias. Bueno, casi que podríamos concluir que los determinantes para construir equipos de alto desempeño, equipos en liderazgo clínico, primero que todo se necesita un acompañamiento de la administración, de las personas que están a cargo de la institución. Segundo, tener una estructura organizacional que permita que esos equipos se desempeñen. Eso si no se vuelve frustrante. Tercero, las competencias son fundamentales, lo decía Sandra, que si me interesa investigación, pues las competencias tendrán que ser en investigación. También es muy importante influir y en educar en esa cultura de servicio, en esa cultura organizacional, y eso es muy importante, el permanente entrenamiento, formación, la formación avanzada en calidad, en seguridad, en todo lo que son los procesos de atención, pues son los determinantes para que estos equipos finalmente sean y se construyan como queremos y que alcancemos las metas que necesitamos. Les tengo la mala noticia, es que nos acabó el tiempo, entonces, pero no me quiero ir sin hacerles una pregunta que es la que más me gusta. Incluso Henry Gallardo habló hoy por la mañana de eso también, y son las métricas. Como no tenemos tiempo, pues cada uno tiene un minuto, y en ese minuto me van a decir los tres, por favor, cuáles son los infaltables, cuáles son, cuando nosotros hacemos métrica, los indicadores son indicadores de estructura, número de camas, por ejemplo, de procesos, porcentaje de ocupación, y otros que son de resultados, infecciones, mortalidad, tasa de caídas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les pregunto, en esos modelos que ustedes tienen, en esa responsabilidad, esa promesa de servicio que tienen, ¿cuáles son los infaltables de esos indicadores para ustedes gestionar el día a día, gestionar esos equipos? Tiene un minuto cada uno. Qué mal. Desde la perspectiva de la Empieza tú. prestación, ¿cierto? Usted nos dijo que eran 5, que podíamos escoger 5. 5, mire, no importa qué tan complejo sea lo que uno hace, pocas cosas determinan el resultado. Entonces yo quiero ver esos indicadores de proceso Pareto que determinan el resultado de eso que estamos buscando. Quiero ver desenlaces que le importan al paciente, que el paciente percibe. El tercero son los reingresos, porque cada vez que apretamos por eficiencia comienza uno a tener reingresos. El cuarto es mortalidad y morbilidad ajustadas por complejidad, trabajamos con Carlos en esto. Y finalmente métricas de homogeneidad, porque heterogeneidad es mala calidad en salud. Yo creo que en cáncer nosotros tenemos que empezar a medir oportunidades, por lo menos al principio, ¿cierto? Y no estoy hablando de la oportunidad que me vea el doctor, no, sino la oportunidad de todo mi proceso diagnóstico. Entonces, oportunidad a diagnóstico y luego oportunidad a tratamiento para poder acortar esos tiempos y mejorar, eso es básico. Los segundos son en cáncer los indicadores o las métricas de desenlaces. En una institución nueva, pues los desenlaces no se pueden medir, mediremos mortalidad intrahospitalaria para poder compararnos con sitios similares al nuestro, es decir, hospitales de cáncer como el MD Anderson, y ver que en el primer año ahí estamos, en la intrahospitalaria. Pero realmente los que queremos son los desenlaces a largo tiempo, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, calidad de vida de los pacientes, etcétera. Esos son los segundos, los desenlaces. Los terceros, diría yo, lo que mide la estandarización de la práctica.
En cáncer sí que es una enfermedad en donde tenemos que estandarizar la práctica clínica y para eso adherencia a guías de práctica clínica o vías clínicas derivadas de las guías de práctica clínica. ¿Cómo medimos la multidisciplinariedad? Tal vez en el porcentaje de pacientes que van a junta, creo que para mí es un indicador supremamente importante para luego correlacionar si el ir a una junta multidisciplinaria de verdad tiene impacto a largo plazo en la sobrevida de ese paciente. Investigación. Creo que a nosotros nos metieron el cuento que no podíamos hacer investigación, y hablo de la investigación institucional, fundamental para mí medir cómo es el factor H de cada médico individualmente, pero también de nosotros como institución, y hacerlo de presente, ¿sí? La clave del éxito, como decía esta mañana el doctor Gallardo, de los resultados clínicos son las métricas. Entonces, si yo no le digo a mis médicos o a mis profesionales de la salud, venga, yo le voy a medir cuántos estudios clínicos usted me genera institucionales, cuánto publica, cuánto me va a generar en términos de estudios clínicos, inclusive de la industria farmacéutica, pues nunca lo voy a medir. Entonces, creo que no tenemos que comernos ese cuento que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Ojo, tenemos que darle tiempo a la gente para que lo haga. No podemos pretender que la gente se tiene que ir a las 7 de la noche cansada a investigar en el fin de semana, sino nosotros tenemos que proteger el tiempo para que esto pase y medirlo. Y por último, creo yo, la experiencia del paciente. Como decidamos nosotros medirlo, y es como ellos nos evalúan o cómo le dan el valor a lo que nosotros estamos haciendo. Esos serían los principales. Carmen Elisa. Bueno, nosotros, y creo que hay un tema de la industria, es cómo podemos contribuir a hacer eso. Y yo creo que tenemos 3 grandes responsabilidades. La primera es claramente entregar tecnologías, soluciones y productos que tengan evidencia clínica y tengan evidencia económica del resultado en la atención de nuestros pacientes y que generen valor. El segundo es somos responsables también de contribuir a la educación de nuestros profesionales de salud en ese uso de la tecnología de manera correcta, en el uso y también en cómo trabajamos con los equipos de salud, en minimizar los riesgos. Nuestros equipos de instrumentación, por ejemplo, en el caso de algunos dispositivos médicos, en el caso de enfermería, porque eso permite que la salud y la atención sea más eficiente y el resultado clínico tenga menos resultados clínicos. Y en el caso nuestro, Carlos, hemos ido aprendiendo a co-crear con nuestras organizaciones en cómo ayudamos a los procesos institucionales, cómo creamos procesos o soluciones para lograr que las instituciones sean más eficientes en sus procesos, cómo contribuimos y apoyamos al desarrollo de modelos de pago basados en valor que contribuyan a las organizaciones a competir, y estamos empezando también a trabajar todo el tema del mundo de la transformación digital, entendiendo que lo digital contribuye a ese resultado, a la experiencia del paciente. Y probablemente el último logro que hemos empezado a trabajar es hacer alianzas con organizaciones como la Organización para la Excelencia en la Salud, en líneas como Plantry, para que nuestras organizaciones vivan el tema de atención centrada en la persona. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos aquí. Un mensaje final en esta última parte, y es que las necesidades de salud son cambiantes, son dinámicas. Hoy tenemos unas métricas, probablemente en unos años tendremos unas diferentes. Muy importante el bienestar, la sensación de bienestar que pueden sentir los pacientes y sus familias es una de las más importantes probablemente, y ahora se ha fortalecido mucho con todo lo que es Plantry. A todos ustedes muchas gracias por la atención, y a los panelistas que hicieron